Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén y amén. Adelante, ministro. Y gracias, mis amados. Amén. Señor le bendiga una vez más. Wow, Amén. qué bendición. Tras caminar por ese gran desierto, el Señor dice que siempre estará ahí con nosotros, que no afanemos en nada, es verdad. Uno de los versículos donde el Señor anuncia su regreso, Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y la hermana Yani acaba de mencionar algo ahí, los compromisos que nosotros tenemos con el Señor, ¿verdad que sí? Algunas veces nos olvidamos, pero queremos los privilegios, queremos esa gran bendición. Y ese versículo, vendré como ladrón en la noche, no es para todo el mundo, porque nosotros sabemos cuándo Él va a regresar. Nosotros, no hay una cosa que el Señor haya hecho a su pueblo que no lo haya anunciado anteriormente. Él anuncia todo antes a su pueblo, aquel que quiere escuchar. Y hoy nosotros estamos prestos para escuchar, como hemos estado todos estos meses pasados, ¿verdad? Estudiando este gran libro de Isaías. Fascinante el libro de Isaías. Leyendo y estudiando el libro de Isaías es algo, es como un caramelo ponérselo en los labios, ¿verdad? Que sí, mientras uno más saborea ese dulce, quiere más y quiere más y quiere más. Es una adicción a la salvación, yo le llamo. Porque uno, mientras más conoce del Señor, más se enamora de Él. Esa gran promesa de esa gran Jerusalén. Hermanos, es solamente de pensar, de usted verse, cerrar los ojos y usted verse, usted caminar en esa gran ciudad de oro, donde la luz que lo iluminará va a ser la luz del Cordero. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Y aquellos, el mundo no entiende, no quiere escuchar. Y los días pasan, estamos más cerca del Señor hoy, más cerca. Así como nosotros estamos más cerca de terminar este gran libro de profecía de Isaías. Ya estamos, hoy entramos al capítulo 49, 50 y 51, si Dios así lo quiere. El capítulo 49, este capítulo aquí, nos lleva al corazón mismo del libro de Isaías y al corazón mismo de la salvación de Dios. El corazón del corazón. El mismo se encuentra en el capítulo 53 y con el que estamos familiarizados, el capítulo 53, ¿verdad que sí? Hasta ahora, hermanos y hermanas, hemos caminado por los atrios. Wow. Ahora entramos en el lugar santo y pronto seremos conducidos hasta el lugar santísimo cuando lleguemos al capítulo 53, donde el profeta Isaías narra ese gran rey, ¿verdad? Que iba a venir a la tierra. Israel aquí era el siervo de Jehová, pero como tal Israel había fallado, como hemos leído en otros capítulos. Ahora Dios habla de otro siervo aquí, otro siervo de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Y en esta lección comienza con un discurso de Cristo. Del mismo modo que los 12 apóstoles oyeron tales discursos en Galilea, en este capítulo vemos a Cristo avanzando para convertirse en el Salvador del mundo. Dice que Israel no ha sido olvidado en este capítulo, porque su segura restauración en la tierra se reafirma aquí. En la primera parte, hermanos y hermanas, del capítulo encontraremos a Cristo hablando en los versículos del 1 al 6. Después, en los versículos 7 al 13, descubriremos que el Señor Dios Jehová habla. Y en los versículos 14 al 26 habla Sión. Aquí comenzando rápidamente, en los versículos del 1 al 3 de este capítulo 49 de Isaías. Aquí podríamos decir osadamente que el que está hablando no es otro más que el Señor Jesucristo, llamando a las naciones fuera de Israel
a prestar atención. Dice, ¿por qué Jehová lo ha llamado? ¿Por qué Jehová ha llamado al Hijo de la Virgen y ha hecho que su nombre suene incluso desde el primer momento de su encarnación? Su boca, aquí es decir, sus palabras, han sido afiladas. Una espada que nadie, incluidos los fariseos y los seduceos, los ritualistas y los racionalistas, podrían soportar. Sin embargo, por un tiempo, como se deja una flecha en la aljaba, lista para su uso, así estuvo él oculto en su humilde hogar en Nazaret 30 años, escondido ahí, oculto. Aquí el término costas, como hemos estudiado y aprendido, sabemos que es el término que se aplica a los gentiles. Aquí en el versículo 4, de Isaías 49, aunque él fue rechazado y podría parecer que su trabajo fue en vano, su confianza está en Dios. Incluso su muerte fue una victoria. El énfasis en esta sesión aquí está en el siervo sufriente, como vemos en Juan 1:11. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Eso a cada uno de nosotros que creemos en su nombre. Nos dio potestad de ser hijos suyos. Aquí en el versículo 5, en su primera venida, él nos reunió a Israel. Para nada, ya que los rechazaron. Él hizo algo más maravilloso. Trajo la salvación a este mundo. Y vemos que el sistema del hombre no debió los propósitos de Dios para nada, porque todos fueron cumplidos. Aquí en el versículo 6, Dios tenía un propósito mucho mayormente que solo la reunión de Israel. El propósito era mayor que reunir a Israel. Él estaba convirtiendo a Cristo en la luz del mundo. Una luz para nosotros los gentiles, como lo vemos en Hechos 13 del 46 al 49. Y voy a leer Hechos 13 del 46 al 49 porque es importante. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. A vosotros era necesario que se os hablase la palabra de Dios primero, dice Pablo. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. El Señor trajo la palabra de vida a su pueblo. Mientras tanto, su pueblo la rechazó. Él instruyó a aquellos que la aceptaron a que viniera hacia nosotros, que trayera esa palabra hacia nosotros. Y por tal razón nosotros hoy somos salvos, porque aquel pueblo lo rechazó. Ahora aquí en el versículo 7, oímos a Jehová cuando él comienza a hablar. El siervo guarda silencio y Dios se dirige a él. Dice, es despreciado por el hombre, es aborrecido. Los gobernantes los oprimen, el pueblo los rechaza. Pablo en 2 Corintios 6:8 dice algo similar a lo que leímos aquí. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te es oído y en el día de salvación te es socorrido. Dios escuchó la oración de Cristo, aquí en el versículo 8. A aquel a quien la nación crucificó, será aquel ante quien se postrarán los reyes. Toda rodilla debe reconocer su señorío. Todo hombre le escuchará. Todo hombre se hincará delante de él. Aquí en el versículo 9, la palabra reconciliación
ahora es enviada a todos los hombres. Aquí él está hablando de la perseveración física de la nación. En el versículo 11, aquí él está dirigiendo nuestros pensamientos a la reunión de Israel. Y en el 12, aquí menciona a Sirín. Sirín, cuando miramos y estudiamos la geografía, es China, que está al oriente. Notemos que también serán reunidos de todos los lugares. Aquí en el capítulo 13, versículo 13 de este capítulo 49, el propósito de Dios en la tierra se centra en una nación, Israel. Cuando vuelvan a estar en la tierra, tanto los cielos como la tierra podrán gozarse. Incluso Israel cree que ha sido olvidado hoy, como vemos aquí en el versículo 14. Sión habla aquí en los versículos 14 al 21. Dice que ellos se habían olvidado de Dios. A algunos les gusta tener, aquí en el versículo 16 dice que a algunos les gusta tener los nombres de sus seres queridos tatuados. ¿Verdad que sí? Eso lo vemos muy a menudo. Dios dice que Él ha grabado el nombre de Israel en la palma de sus manos. Y por esa razón y por otras razones, Él no puede olvidarlos a ellos. Es su pueblo. Aunque lo han despreciado, lo han olvidado, Él sigue fiel como un Dios fiel que no miente. Si Dios dice algo, Él lo cumplirá. No importa lo que usted haga, Él lo cumplirá con usted, porque Él no miente. Y eso es lo bueno de nuestro Dios, que es fiel para siempre. Aquí en los versículos 17 al 21, Dios les reafirma de nuevo que ni se ha olvidado de ellos ni lo has abandonado. En el 22, Dios asegura a Israel que los gentiles le ayudarán en la restauración final de la nación, que nosotros los gentiles le vamos a ayudar en la restauración de la nación. Hasta ahora, nosotros los gentiles los hemos dispersado. Esta es una destacada profecía en este versículo. Israel, que es la cola, aquí en el versículo 23, algún día será la cabeza. Recordemos algo importante. He mencionado a Israel 12, 13 veces. Israel es el pueblo que cree en Dios. Recordemos eso. Israel es aquel pueblo que cree en Dios. ¿Ok? Y aquí en los versículos 24 al 26, Dios finalmente redimirá a Israel, a su pueblo escogido, aquel que escogió por primera vez. Ahora, ¿quién está preparado para contradecir con éxito y refutar la afirmación de Dios? Todavía no ha salido un ídolo, un Dios que pueda hacerlo hasta ahora. Ni lo habrá, ni lo habrá. Aquí en el capítulo 50, la persona de Cristo aparece ante nosotros con más claridad aquí. Según nos vamos acercando al capítulo 53, que es uno de los capítulos favoritos míos de Isaías, porque en ese capítulo él habla tan claro de ese rey, de ese Mesías que iba a venir 700 años antes de. Aquí él está sometido como siervo sufriente a indignidades y a humillación. Los oímos hablar en este capítulo. Este capítulo inicia con Dios explicando por qué dejó de lado a Israel. Israel, el profeta aquí, es proyectado al futuro y después mira atrás a la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino, hermanos y hermanas, notemos que Dios hizo la apremiante pregunta que encontramos en este versículo 2. Dice y pregunta, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Wow.
aquel gran Dios, creador de los cielos y la tierra, del universo, el creador de todo, viene y se convierte en hombre, se hace pequeño por nosotros y hace estas dos preguntas. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Wow. Aquí la respuesta a estas dos preguntas es obvia, hermanos. Solo unos pocos pastores y una delegación de extranjeros del Oriente se dieron cuenta. Solo unos pocos. Los líderes religiosos no estaban allí. El pueblo era tan indiferente e ignorante como el posadero de Belén. Así lo podríamos llamar. Cuando Jesús comenzó su ministerio, se nos dice que las personas comunes los escuchaban con alegría. Los fariseos, los sacerdotes y escribas se convirtieron en sus críticos más severos en aquel tiempo. La queja de nuestro Señor con la nación era: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Wow. Como lo vemos más tarde en los evangelios, en el evangelio de Juan 5:40, en Juan 1:11, como dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Este capítulo aquí es similar al Salmo 12 en la estructura de su bosquejo. Las tres personas de la deidad hablan y el capítulo queda bosquejado como sigue. Dice primero, en los versículos del 1 al 3, Dios Padre expone la razón del rechazo de Israel. Segundo, en los versículos 4 al 9, Dios Hijo habla de su humillación. Y tercero, en los versículos 10 al 11, Dios Espíritu Santo proclama que los hombres confíen en el Hijo. Aquí en el versículo 1 de este capítulo 50, bajo la ley mosaica, aquí, el hombre podía dejar a su esposa por el más mínimo pretexto, como lo vemos en Deuteronomio 24:1. Y vamos a leer Deuteronomio 24:1 porque es importante. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y casase con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Algo similar escuchamos también o leemos en Oseas 2:2. Ahora, un hombre cruel, duro de corazón, se aprovechaba de esto para deshacerse de su esposa. Se habla de Israel como la esposa de Jehová. Este es el tema de Oseas. Dios le preguntó a Israel sobre las bases sobre las que Dios lo apartó. Ciertamente Dios no es cruel ni brutal. Eso lo sabemos. No fue un látigo de Dios que lo hizo que Israel fuera dejada al lado. Tampoco. Sino fue por sus pecados e iniquidad. Esto se nombran en el siguiente versículo. Aquí en el versículo 2. Aquí encontramos el pecado específico por el que Israel fue dejado al lado. Y ese fue el gran rechazo del Mesías. No hubo ningún hombre que diera la bienaventurada, la bienvenida a Cristo en su nacimiento, ni cuando comenzó su ministerio. No, no hubo ni uno. Y esto lo explica Pablo, creo que es en Hechos 2:22 o Pedro 2:22 al 24. Alguien, alguien podría cuestionar que la primera persona de la deidad se usa en este versículo cuando lo leemos. ¿Cómo podría ser que Dios Padre hable? Dejemos que las palabras aquí de nuestro Señor sean una respuesta suficiente. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre, como lo vemos en Juan 14:9. Y yo y el Padre somos unos. Juan 10:30. Aquí en el versículo 3, el Señor Jesucristo controla el universo que Él creó.
El bebé, ese bebé indefenso en el regazo de María, pudo hacer existir este universo con su voz. Sin embargo, lo vemos indefenso ahí, ¿verdad? Aquí el título mediante en el versículo 4 es que Cristo, el siervo perfecto, se dirigió a Dios en oración y en voluntad. Jehová el Señor, Jehová Adonai, dice él. Aquí Cristo está hablando, aquí. Y para él está, esta palabra Adonai lleva implícita la idea de la autoridad y posesión. Sí, de la posesión más supremas. Solo se usa cuando se desea expresar a la más profunda reverencia. Y aquí el mismo Señor de gloria, tomando el lugar del siervo perfecto, llamó a Jehová mi Señor y mi Maestro, que es el significado de Adonai. Cada mañana, hermanos y hermanas, del sueño ligero de la noche, el Cristo se despierta y como un discípulo, como un aprendiz, escucha la voz viva de su Señor y Maestro, como lo vemos en Juan 7, Juan 8, Juan 12. El libro de Juan es sumamente interesante y debemos de estudiarlo por completo, porque narra la vida de nuestro Señor Jesucristo de una perspectiva diferente a los otros evangelios. Aquí en el versículo 5 de este capítulo 50, esto habla de su crucifixión, como lo leemos en Éxodo 21, Salmos 40, Hebreos 10. Estos pasajes aquí dejan claro que se refiere a la crucifixión. Dice, me abrió el oído. Esto se cumplió cuando Jesús fue arrestado. Eso lo podemos ver también en Mateo 26, Mateo 27, Marcos 14. Aquí en el versículo 7, la confianza de Jesús durante las horas de su insoportable sufrimiento estaba en Dios. Puso toda su confianza en Dios. Y esto nos muestra a nosotros hoy en día que no importa cuán pesada sea nuestra cruz, así como Cristo puso toda su confianza en su Padre, así debemos nosotros hacerlo hoy en día, todos los días, no importa por lo que estemos pasando. Nuestra confianza en aquel que vino y nos salvó, Jesucristo de Nazareno. Solo en Él, porque Él es el puente, Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie. Aquí en el versículo 8, este versículo se refiere a la resurrección, como vemos en Romanos 4:25. Él ha regresado de la muerte y ¿quién puede cuestionar que no limpió los pecados del mundo? ¿Quién puede cuestionar eso? Aquí vemos que la justificación está conectada con la resurrección de Cristo. El versículo 9 aquí, ¿qué ocurrirá con los que entran en conflicto con Cristo? Wow, qué pregunta esa. ¿Qué ocurrirá con los que entran en conflicto con Cristo? Dice aquí que son como una túnica harapienta o comida por las polillas, lo cual es una descripción terrible de la lenta pero cierta destrucción. Ya sabemos cómo come la polilla, ¿verdad que sí? Va destruyendo lentamente pero seguro. Esto es lo que le va a pasar a aquellos que entran en conflicto con Cristo. Esta tercera parte de este capítulo aquí nos da la consolación que el Espíritu Santo da al remanente perseguido. Aquí en los versículos 10 y 11. El Espíritu Santo, seductor, habla dando una palabra reconfortante.
Una palabra reconfortante y de imploración aquí, urgiendo a los oyentes a confiar y descansar en el siervo de Dios. Ese es el llamado de todos los siglos, de todo el tiempo. La palabra del Señor. Aquí encontramos en el versículo 11 una palabra de advertencia. Y esto contrasta con el versículo 10. Ahí está la palabra seductora. Y aquí está la palabra de advertencia. La advertencia es que para los que andan en la luz de su propio fuego, como muchos por ahí hoy en día, rechazando aquel que es la luz del mundo. Esta es una palabra de consejo para quienes confían en sí mismos, en su capacidad y sus obras para ganarse su propia salvación. No confiando en el Señor, no confiando en el Mesías, en Cristo Jesús. El capítulo 51, aquí tras analizar el último capítulo, podríamos tener la impresión de que Dios ha dejado de lado a la nación de Israel permanentemente. Pero esto es una falsa impresión, porque no es verdad. Este capítulo descarta tal pensamiento o teoría, así como Israel tiene un pasado arraigado en un pequeño comienzo. Así hoy ellos son pequeños y están dejados al lado. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ellos. Israel es como un tren que se ha descarrilado. Es como un tren. Dios pone a la iglesia en la vía principal. Aquella vía en la cual estaba Israel un día. Hoy está la iglesia, que es su propósito actual en este mundo. El tren descarrilado no está averiado. Recordemos eso. Y en el tiempo estipulado por Dios, volverá a funcionar rumbo a su destino eterno. Este capítulo es como un despertador aquí. Capítulo 50. Perdón, 51. Marca los lugares aquí donde se producen expresiones como oíme y despertar y despiértate. Despiértate, dice el Señor. Aquí en los versículos 1, 4, 7, 9, 17. El reloj de Dios no es un bulóvar, hermano, o un famoso Gruen. El reloj de Dios es Israel. Es la nación por el cual él rige el tiempo. Recordemos eso. A través de la historia de todos los profetas hemos escuchado todo lo que le ha pasado a Israel y todo lo que le ha pasado al mundo narrado a través de Israel. En este capítulo Dios hace sonar el despertador para despertar a los que están dormidos, para que sepan que pronto llega la mañana eterna. Qué promesa más brillante es. Aquí en el versículo 1 de este capítulo 51, este es un llamado a cada corazón sincero de Israel, que anhela la justicia y desea conocer a Dios. Te ve como aclara el Señor aquí. Un llamado a Israel, pero a aquellos que anhelan la justicia y desean conocerlo a Él, que se hagan parte de su pueblo. Y esto no está limitado a Israel, sino que es un llamado cósmico para cualquier corazón del mundo. Este es un llamado a mirar al comienzo de la nación y la carrera de la que fue tomada mucho tiempo atrás. Todos los creyentes saben que han sido rescatados de las arenas movedizas y del barro fangoso. Han sido sacados del pozo de la muerte y el infierno. ¿Sí? Este versículo y los siguientes resultan ser un maravilloso texto, hermanos y hermanas, sobre el que predica el evangelio de hoy en día. El que predica libertad para adorar y esos aspectos de la vida que encontramos en nuestro propio amado país hoy en día.
El versículo 2 aquí, esto es un llamado a cualquier israelita piadoso para que piense en su comienzo. Abraham y Sara marcaron el comienzo de la nación. También Dios promete hacer de ellos una bendición para el mundo. La nación de Israel falló, y eso lo sabemos, pero Dios no rompió su promesa. Así como cada uno de nosotros falla día tras día, pero Dios no rompe su promesa de salvación. Asimismo lo hace con su pueblo Israel. ¿Sí? Sión es Jerusalén, el centro de la tierra de la promesa, como lo vemos aquí en el versículo 3. La tierra será restaurada, así como el pueblo y toda la tierra. Aquí en el versículo 4, la nación mía, dice, es Israel. Esta es una palabra de gloriosa anticipación para ellos. El versículo 5 dice el término, mi justicia es Cristo. Él no ha sido hecho justicia. La palabra costa habla de todos los continentes, habitantes e islas, por lo general refiriéndose a nosotros los gentiles. Aquí dice mi brazo, se refiere a Cristo. Y esto lo encontramos en el versículo 6, descrito en segunda de Pedro 3:10 también, donde dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas todas. Si leemos este versículo y nos vamos atrás a la canción que cantó la hermana, no afanéis. ¿Por qué tengo que afanarme de todo esto si el Señor aquí dice en segunda de Pedro 3:10 que todo esto será deshecho? Todo esto se quemará. Recordemos algo, hermanos. Si quiere ganarse el cielo, tiene que perder el mundo. Siempre recordemos esto. Si quiere ganarte el cielo, tiene que perder el mundo. No lo puede ganar los dos, porque vas a ganar el mundo y vas a perder el cielo. Versículo 7. Esta es una palabra de ánimo aquí para el fiel remanente en cualquier era. Estamos en el lado de los vencedores. Aquí el remanente ha aprendido el secreto de la justicia y la gracia de Dios que ha provisto para ello. Sin duda, como ovejas en medio de lobos. Así estamos nosotros, pero estamos del lado de los vencedores. Versículos 10 y 9, brazo de Jehová. Se refiere a Cristo y a la salvación que Él trajo en la cruz. Esto está claro en el capítulo 53, que estudiaremos la próxima semana. Me gustaría coger solamente una sesión para ese capítulo porque es tan bonito y tan interesante. Aquí en el versículo 11, esta es otra profecía muy clara que afirma el regreso del israelita redimido de nuevo a su tierra. Nada en el pasado puede cumplirse inadecuadamente, pero esta profecía sí se cumplirá. Versículo 12, esto es la continuación aquí de los consuelos citados primero en Isaías 40. Ahora en ellos son los redimidos, porque desde el capítulo 40 el siervo sufriente ha sido introducido. Mientras el hombre camina en esta tierra descontrolado en su naturaleza pecaminosa, no hay libertad del temor. El temor es el resultado de olvidarse de Dios. El temor es el resultado de olvidarse de Dios. Aquí en el versículo 13, como ellos se habían olvidado de Dios, temieron al hombre. Versículo 14 y 16, Dios libró a Israel de Egipto para poder hacerle su pueblo.
Él hará milagros de nuevo para poder decir, pueblo mío eres tú. Como lo vemos aquí en el versículo 16. Aquí en el versículo 17, este otro sonido de alarma. Esta vez es para alertarnos aquí a nosotros que se beneficien de su actual angustia. Podrían convertirse en el juicio de Dios sobre ellos en una buena experiencia si aprendieran la lección del sufrimiento. Si aprendieran la lección del sufrimiento. La nación ha sufrido más que ningún otro pueblo. Israel es la nación que ha sufrido más que ningún otro pueblo. La historia enseña esto y debería animar a todo el pueblo de Dios a orar por la paz de Jerusalén, ¿verdad que sí? Por el pueblo. Por desgracia, Israel no supo sacar partido de su sufrimiento y vagó por la oscuridad. No había ni hubo ningún libertador entre sus hijos, libertador de palabra hacia el Señor. Aquí vemos en el versículo 19 de este capítulo 51 que no debía hoy el pueblo de Dios compadecerse de Israel. El cristiano debe ser el mejor amigo que pueda tener un judío hoy en día, aunque seamos desechados por aquel pueblo que crucificó, que llevó al Mesías, que lo rechazó. ¿Sí? El cristiano debe ser el mejor amigo que pueda tener un judío hoy en día, porque siempre ora por su nación, por la nación de Dios. Aquí en el versículo 20, la nación de Israel lleva las marcas de la represión del Señor, la reprensión del Señor. Dios lo alerta de que salgan del estupor espiritual en el cual están viviendo. Aquí en el versículo 22, Dios ha estado poniendo el cáliz de furia en sus labios por su rechazo de Cristo. Llegará el día en que Él retirará ese cáliz otra vez. Y finalizando este capítulo y esta clase de hoy, aquí en el versículo 23 de este capítulo 51, los enemigos de Israel no escaparán del juicio de Dios. Los enemigos de Israel no escaparán del juicio de Dios. Toda nación que ha sido antisemita ha caído. Toda nación, si vemos la historia secular o la historia bíblica, toda nación antisemita ha caído. Y eso no lo ha hecho Israel, eso lo ha hecho Dios, porque es su palabra, es su profecía y Él la va a cumplir no importa qué, así como la va a cumplir con nosotros. Si mencionamos algunas naciones como Egipto, Persia, Roma, España, Bélgica, Alemania y muchas más, han caído aquellas naciones que se han ido contra Israel. Este capítulo, hermanos y hermanas, debería alertar a los creyentes hoy de que Dios aún escogerá a Israel y que los eventos del Medio Oriente indican que nos estamos acercando rápidamente al final y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto marca que el reloj se acerca a la medianoche. El reloj científico, como dicen ellos. Pero el reloj de nosotros, los cristianos, sabemos que es Cristo. Y su llegada está más cerca hoy en día. Agarrémonos de Él. Caminemos con Él. Oremos por ese pueblo para que la paz llegue como sabemos que va a llegar. Porque esa gran ciudad, esa nueva Jerusalén, será implantada ahí. Y ahí viviremos nosotros por 1000 años con Cristo. No importa, hermano, por lo que esté pasando hoy en día.
o por lo que va a pasar. Y voy a repetir esto otra vez. Si quieres ganarte el cielo, pierde el mundo. ¿Y cómo perdemos el mundo? Acercándonos más a Cristo, siguiendo su palabra, siguiendo sus mandatos todos los días, a toda hora. Seamos perdedores aquí para que nos podamos ver allá, porque no vamos a vernos allá si no ganamos el mundo aquí. Dios se le bendiga, hermanos. Y la próxima semana continuamos con Isaías 52, 53 y 54. 53 siendo mi capítulo preferido, donde se narra ese gran nacimiento, esa gran venida de nuestro Rey y la segunda venida también. Dios le bendiga a todos. Amén, amén, ministro. Muchísimas gracias por las enseñanzas. Como siempre, seguimos unidos en oración por ti, por tu familia, Amén. agradeciendo a Dios de que tú estés ahí dándonos por gracia, lo que por gracia recibes del Señor. Amén. De nuevo, con amor. Muchísimas gracias.